Esta noche, hace apenas unos minutos, acaba de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un avión procedente de Chicago. Trae 1.208.700 dosis de la vacuna AstraZeneca. Son las dosis que el gobierno de Estados Unidos acordó prestar a México y por eso el canciller Marcelo Ebrard ha insistido en agradecer al presidente Biden y a su equipo por el apoyo brindado a esta prioridad de México. El fin de semana también llegó el primer envío con 1,5 millones de dosis. Ahora llegó un segundo envío para completar pues este 2.7 y tantito más de millones de vacunas AstraZeneca que pues ha adelantado en este préstamo el gobierno de Estados Unidos. Lo adelanta, se toman a cuenta de las que México tiene acordadas ya con AstraZeneca. Bueno, pues se suman a todo este paquete pues empezando precisamente ya el mes de abril. También le hemos presentado imágenes de al menos un par de ocasiones de cómo los gobiernos se aprovechan de la tragedia de la pandemia para hacer proselitismo. Y estamos hablando de la vacunación. Vimos, por ejemplo, a mediados de enero, cómo el gobierno municipal de Ecatepec instaló un centro de llenado y préstamo de tanques de oxígeno gratuito. Pero en las carpas colocadas para que la gente esperara su turno, pues se instalaron pantallas que repetían una y otra vez spots del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, quien busca la reelección por el partido Morena. Pues los solicitantes de oxígeno entregaban también su credencial de lector y dejaban sus datos personales. Otro ejemplo, lo vimos la semana pasada en el municipio de Chimalhuacán, en el arranque de la vacunación en ese lugar. Ahí el alcalde, en este caso del PRI, Jesús Tolentino Román Bojorquez, pues también busca la reelección y colocó lonas espectaculares, mantas donde aparece su nombre, junto a grandes letreros que anuncian la campaña de vacunación. Además, personal de esa alcaldía con chalecos rojos fueron enviados por el alcalde para apoyar en esas labores. Afuera de los centros de vacunación, multiplicadas por cientos las bardas pintadas de antorcha campesina y el PRI alternan el reclamo de la vacunación al presidente López Obrador. Pero tal vez la acción, pues quizá la más burda de las que hemos visto en este tipo de prácticas, se dio en Naucalpan, en el Estado de México. Ahí la alcaldesa de Morena, Patricia Durán Reveles, estaba haciendo un recorrido por el Parque Naucali. Esto fue ayer. Es la grabación de una transmisión que el equipo del ayuntamiento hizo en vivo desde el interior del centro de vacunación en el Parque Naucali. Esta vacunación a las 7:30 de la mañana en el Parque Naucali fue la primera vacuna aplicada a nuestra vecina de la Huixtotla, que tiene 106 años. Estamos muy bien por ver el orden que estamos supervisando que todo se realice conforme a los protocolos que establecimos para darle el mejor servicio a nuestros adultos mayores. El día de hoy al presidente de México, el presidente Andrés Luis Arce. ¿Me enseña? Buenos días a todos, por favor. Pero no está llena, ¿sí? Está lleno. Un aplauso también a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerda de no aprovecharse de estos recursos y menos de la vacuna precisamente para hacer proselitismo. No lo hace el presidente, pero lo hacen a nombre del presidente. Porras para la alcaldesa, quien se quiere reelegir y quien casualmente pues pasaba por ahí. De hecho, ni se escucha bien lo que dice, se escucha lo que dice la persona en el micrófono. Hay porras también para el presidente por este video. El Partido Movimiento Ciudadano ya presentó una queja, una denuncia de hechos ante el Instituto Electoral del Estado de México por utilizar el proceso de vacunación con fines electorales. Supuestamente eso es más serio. Por cierto, esta grabación fue bajada de las redes sociales de la alcaldía, pero aquí se la repetimos para que no quede duda de qué fue lo que sucedió en Naucalpan por esta alcaldesa. ¿Me enseña? Buenos días a todos, por favor. Pero no está llena, ¿sí? Está lleno. Un aplauso también a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y un aplauso para el presidente López Obrador. Vamos a ver esto que ocurrió hoy al mediodía. Médicos del sector privado protestaron en las inmediaciones de la Escuela Naval Militar, ubicadas en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Exigían recibir su vacuna contra el COVID-19. ¿Quién los convocó? Aparentemente nadie.
La Secretaría de Salud capitalina informó que la afluencia de médicos se hizo a raíz de un mensaje que circuló en WhatsApp en el que se les invitaba a que acudieran ahí porque serían vacunados con vacunas sobrantes. Así llegaron los médicos de hospitales privados. A todo personal del sector privado ya no se les va a vacunar el día de hoy, por favor, ya se pueden retirar. ¡Queremos vacunas! ¡Queremos vacunas! ¡Queremos vacunas! ¡Queremos vacunas! Aquí se les pide por favor que se retiren, si no son del IMSS o del ISSSTE, no tienen nada que hacer aquí. ¡Queremos vacunas! Y según testimonios de los médicos que estuvieron ahí, varios de ellos lograron ser vacunados con estas vacunas sobrantes de las que se aplican a los adultos mayores y por eso llegaron más compañeros. Pero como las vacunas acabaron, hubo molestia, algunos bloquearon las avenidas cercanas, todavía en la tarde había unos 3,000 doctores por ahí manifestándose. Finalmente, así explicaron los médicos manifestantes que se acabaron las vacunas. La dosis que se están aplicando en estos días es exclusivamente para adultos mayores de 60 años. El hecho de que se hayan ocupado algunas dosis sobrantes para personal médico fue una situación extraordinaria. No quiere decir que aquellos que no alcancen ya no se van a vacunar. Simplemente tendrán que esperar a que haya otros sobrantes. Por lo pronto, nos acaban de informar personal de servidores de la Nación que tienen la responsabilidad de aplicar estas vacunas, que se han agotado las que tenían sobrantes. Ya no hay para personal médico. Seguirán el programa para adultos mayores de 60 años y en cuanto haya otro excedente, nuevamente se convocará a las diferentes instituciones de salud a través de sus coordinadores. Mire, como sea, con estos sobrantes pudieron más o menos unos 220 médicos de hospitales privados recibir la vacuna. Vamos a ver en qué momento puede haber otro excedente. En respuesta a esta protesta, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que todos los médicos privados que laboran en la primera línea para el combate al COVID-19 ya fueron vacunados. Pero también es cierto que las autoridades de salud se niegan a reconocer que hay más médicos de otras líneas de acción que no son considerados para ser vacunados y también atienden personas con COVID. Un tema al que la burocracia de la Secretaría de Salud Federal le da la vuelta. Mañana inicia la vacunación de los 519,000 adultos mayores que viven en Iztapalapa. Va a ser bien interesante. En la Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México, con esas alcaldías, el gobierno capitalino ha informado que va a concluir la aplicación de la primera dosis de vacunas contra el COVID-19, lo que la va a convertir en la segunda entidad del país en vacunar a la totalidad de sus adultos mayores. Bueno, así sea en primera dosis. Solo superada por Campeche. Esta tarde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum habló sobre la aplicación ahora de la segunda dosis contra COVID-19. Ojo, en las alcaldías de Coajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras hay fechas porque ahí se aplicó la vacuna AstraZeneca. El 12 ya lo anunciaremos bien en su momento, pero el 12 iniciará con estas 3 alcaldías y probablemente también Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Tenemos que tener la certeza de que lleguen estas vacunas, pero parece que así va a ser. Entonces estaríamos vacunando estas 5 alcaldías a partir del 12 de abril y después ya vendrían las demás de acuerdo con el tiempo que establece cada marca de la vacuna. Las últimas, que probablemente sea hasta junio, son las que les tocó AstraZeneca, que se están vacunando ahora, que es Cuauhtémoc Benito Juárez y Álvaro Obregón. Dado que esta vacuna, si ustedes recuerdan, son alrededor de 8 semanas que se aplica la segunda dosis. Bueno, ahí está la ruta marcada de aquí a junio. Fue el segundo día de vacunación en el municipio de Tizapán, en el Estado de México. A diferencia de ayer, esta vez hubo mejor organización en los 4 puntos de vacunación y de acuerdo con la alcaldía, entre ayer y hoy fueron inmunizados más de 33,000 adultos mayores, así como Atizapán de Zaragoza. 15 municipios más en la entidad están siendo vacunados adultos mayores y, por cierto, el lunes 5 de abril va a iniciar la vacunación, ojo, en el municipio de Chalco. Y con respecto a la vacunación de los atletas que van a participar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, esta mañana inició con la vacunación de un segundo grupo de atletas y entrenadores del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos. Entre los vacunados con la dosis de Pfizer están los clavadistas Paola Espinosa, Germán Sánchez, así como la nadadora artística Nuria Diosdado y el arquero Luis Álvarez. Bueno, esta mañana el presidente López Obrador publicó
publicó en su cuenta de Twitter que ayer se rompió récord en el número de adultos mayores vacunados. Escribió ayer, se vacunaron 467.642 adultos mayores de 60 años con todo el país, cifra récord para un solo día. Estas son las imágenes, vamos a ver las imágenes del avión que aterrizó. Le decíamos al inicio del programa, pues hace unos minutos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Este avión trae 1.208.700 dosis de la AstraZeneca. En fin, el fin de semana llegó el primer envío con 1,5 millones, así que pues ya llegó el segundo envío. Se completa pues 2.7 millones de vacunas, tantitito más, 2.7 millones de vacunas, le decía 2.508.700 vacunas. Bueno, ¿cómo nos fue hoy en las cifras de personas fallecidas por coronavirus? En las últimas 24 horas se registraron 454 fallecimientos, un total de 203.664 muertes en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud. Como lo hacemos cada noche, a esta cifra hay que agregar los 33.641 muertos que el INEGI reportó desde el 27 de enero y que la Secretaría de Salud pues no ha sumado sus cifras oficiales. Así que estos datos al día de hoy suman 237.305 personas fallecidas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Y bueno, justamente la Organización Mundial de la Salud criticó el ritmo de vacunación, particularmente en Europa. El director de la Organización Mundial de la Salud en Europa tuiteó que las vacunas son la mejor vía para superar la pandemia, pero también dijo que el despliegue de estas vacunas es una lentitud inaceptable. Pidió acelerar la producción y utilizar todas las dosis que hay almacenadas. Más tarde, el director general de la OMS hizo otro llamado a los países ricos para compartir sus vacunas. The clock is still ticking on vaccine equity. We have 9 days left until we reach the 100th day of the year and the target of starting vaccine rollout to health workers and those at risk in all countries remains in our grasp. COVAX has already delivered 35 billion doses to more than 78 countries. But there is still a serious challenge on vaccine equity and availability. This challenge has been heard, but we're yet to receive commitments for these doses. I'm still hopeful that some forward-looking and enlightened leaders will step up. Y el Vaticano comenzó a vacunar a personas pobres e indigentes con la vacuna de Pfizer. Por lo menos han sido inmunizadas 100 personas con esta campaña, que espera inocular por lo menos a 1.200 personas marginadas durante la Semana Santa. El Papa Francisco reiteró su deseo de que ninguna persona esté excluida de la vacunación, sobre todo la población más vulnerable y excluida. Y bueno, anoche hablábamos de que Francia extendió su confinamiento en todo el país. Las medidas se tomaron ante el aumento de casos y que el número de pacientes en camas de cuidados intensivos rebasa los 5.000. Un ejemplo de esto es el hospital de Cambrai, al norte de Francia. Hace un año solo tenía 6 camas en cuidados intensivos, hoy tiene 22. Todas están ocupadas con pacientes de COVID. Voyez à vos filles. Pour nos patients, mais psychologiquement, ça commence à être compliqué. On commence à fatiguer et le fait d'enchaîner les postes et d'avoir peu de repos à la maison de pouvoir pas vraiment nous reposer puisqu'on y pense quand on rentre chez nous, de ne pas pouvoir profiter de nos proches étant donné qu'on est en confinement, donc du coup de ne pas pouvoir nous changer les idées, c'est compliqué. C'est les anges, c'est les anges. Toujours dévoué, la question-réponse.
Y regresamos a América Latina. Chile, quien fue ejemplo de una rápida campaña de vacunación, experimenta un nuevo pico de contagios. La semana pasada registró su récord de contagios con 7.626 casos. Las camas disponibles en cuidados intensivos están al límite, el sistema sanitario rebasado. Se reporta una ocupación del 96%. El gobierno implementó nuevas medidas que afectan a 14 millones de personas. Esto es el 97% de la población. Entre las nuevas medidas está el cierre de fronteras por un mes, confinamiento, reducción de movilidad y toque de queda nocturno. Los expertos señalan que esta nueva ola es debido al rápido relajamiento de las medidas sanitarias y esperan que sirva de ejemplo para otras naciones. Mientras tanto, Brasil registró 3.769 muertos en las últimas 24 horas, mientras que el sistema sanitario está al límite. En Sao Paulo se aceleran los esfuerzos por vaciar los restos de las tumbas y hacer espacio para las nuevas defunciones. La semana pasada, Sao Paulo registró un récord de entierros con más de 400 diarios y carece de espacio suficiente. Como podemos ver en las imágenes, los sepultureros abren las tumbas de personas enterradas hace años, embolsan sus restos, los trasladan a otro lugar. Sao Paulo también recurrió a los entierros nocturnos para darse abasto. Mientras esto sucede, el presidente Bolsonaro afirmó hoy que él se pondrá la vacuna hasta que todos los brasileños hayan sido inoculados. Y justamente vamos a ver la situación del coronavirus en el mundo. Hasta hoy han muerto más de 2.800.000 personas. Estados Unidos alcanza 552.000 muertes. Brasil rebasó las 325.000 muertes. Y México, como vimos hace un momento, 203.000 muertes. Si sumamos las más de 30.000 muertes que el INEGI reportó, la suma de muertes en México es de 237.000. ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas? Hoy murieron 10.991 personas en todo el mundo. Otro mal día para Brasil, que como ya les dijimos, tuvo 3.769 muertes. Una persona simpática, amistosa. Le cortaron su vida, o sea, 13 años. El sábado, Leonardo Luna, de 13 años, y su padre, el señor Miguel Luna, entraron juntos a la atracción denominada Río Lajante, en el Parque Censes de Grupo Xcaret, en Playa del Carmen. Es un río artificial que tiene una profundidad de 60 centímetros y que, según los directivos del parque, no representa ningún riesgo. La atracción se ofrece como un río de sales de efecto relajante, cuya corriente suave permite a sus visitantes flotar hasta el final del trayecto. Los dos iban por el carril izquierdo del río y se dieron cuenta de que uno de los filtros de agua no tenía puesta la rejilla de protección. El ducto aspira el agua y en ese momento succionó a Leonardo y a su papá. El señor Miguel logró salir y ayudó a sacar a su hijo, pero la succión fue tan fuerte que lastimó la pierna del joven Leonardo. Empecé a buscar a mi hijo y lo encontré con la pierna derecha atrapado ahí. Creo que era la pierna que lo succionaba ahí. Lo agarré, lo jalé y lo mantuve. Fue algo así como dantesco. Cuando lograron sacar al joven del río, lo llevaron a la clínica privada Hospital Amerimed, en Playa del Carmen. Después de 20 horas mi falleció. Aquí lo que se motivó a todo eso es que nunca se dio aviso a los 911. Después de que pasó esto, nunca se dio aviso a la fiscalía. Y aunque el accidente sucedió el sábado, sus padres y hermanos, además de lidiar con el dolor, denuncian que hubo intimidación e irregularidades graves en el Ministerio Público. Me dijeron de que si no daba el perdón total, no me daban el cuerpo a mi hijo. Y yo quería darle una declaración de hechos. Entonces me dijeron, si da la declaración de hechos, no se da su cuerpo. Entonces yo, así literalmente, me hinqué con la abogada de ahí y lloré con ella. Dije, ¿sabes qué? Dame a mi hijo. Un día después del accidente, la Fiscalía de Quintana Roo tomó nota de los hechos. Informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo, aunque las autoridades no han podido contactar a los familiares del niño fallecido. No tengo antecedente de ello, es una manifestación que han hecho, estoy tratando de comunicarme con él directamente, no se ha logrado desafortunadamente, por si tiene alguna acusación en contra de un servidor público de haber sido el caso, por supuesto que vamos a proceder en contra de ese servidor público. Esta tarde, 5 días después, elementos de Protección Civil del Ayuntamiento de Solidaridad clausuraron el río Lajante,
del Parque Censes. Llegaron a las instalaciones del parque donde procedieron a colocar los sellos de clausura, que permanecerán ahí hasta que concluyan las investigaciones del caso. Quiero justicia y quiero que no se repita esto para nadie más. Bueno, pues son fuertes los señalamientos en contra de la autoridad de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, que por supuesto pues no hacen suyos, dicen que van a investigar, que es lo que normalmente dice una autoridad, dicen que van a investigar. Los directivos del Parque Temático Censes del Grupo Xcaret han emitido un comunicado, un comunicado de prensa en el que lamentan el accidente que le provocó la muerte a Leonardo, lo atribuyen a un error humano, simplemente a un error humano. El comunicado señala que el parque, tras el accidente, pues de inmediato activó sus protocolos de seguridad, paramédicos han acudido al lugar, dicen ellos en ese momento, para aplicar los primeros auxilios, trasladar a Leonardo a un hospital. Aseguran que en más de 30 años el Grupo Xcaret, que tiene operando parques, nunca se había suscitado un incidente de esa naturaleza. La directora ejecutiva de operaciones de Xcaret, Elizabeth Lugo, platicó con nuestra compañera Yuria Sierra en Imagen Noticias de la Tarde, aseguró que no han obstaculizado la investigación, como ha declarado el padre de la víctima, el señor Miguel Luna. Elizabeth Lugo precisó que en todo momento han mantenido comunicación con la familia de Leonardo. Nosotros estuvimos incluso afuera de la Fiscalía, no nos permitieron el acceso, estábamos afuera para poder gestionar todos los apoyos que fueran necesarios en traslados, en hospedaje, desde luego en el hospital y todas las erogaciones necesarias de forma económica, pero nosotros no intervenimos de ninguna manera, eso habría que preguntárselo a la Fiscalía, no es ámbito de nuestra competencia. Seguimos en Quintana Roo. Autoridades del gobierno de ese estado ya entregaron el cuerpo de Victoria Salazar, la mujer migrante salvadoreña, quien fue asesinada por policías municipales de Tulum el fin de semana. El presidente municipal de Tulum, Víctor Mas, se reunió con la señora Rosibel y su hijo René, madre y hermano de Victoria. Se comprometió a agilizar los trámites y que le puedan hacer la repatriación de los restos de su hija. En esa reunión estuvo el fiscal de justicia de Quintana Roo, Óscar Montes, quien dijo que los 4 policías involucrados en ese crimen podrían alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión por feminicidio. Por su parte, las 2 hijas de Victoria Salazar, ambas menores de edad, se encuentran aún bajo resguardo del DIF de Quintana Roo, debido a que aún no deciden cuál va a ser el destino de ellas. El padrastro de las menores, identificado como Héctor y está detenido, va a ser procesado por violación en agravio de una de las menores. El Instituto Nacional de Migración entregó tarjetas de visitante por razones humanitarias a las 2 hijas de la migrante salvadoreña. Esos documentos les van a permitir a las menores de edad seguir el proceso de resolución de su solicitud de refugio. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuiteó que habló telefónicamente con la señora Rosibel Amasa, madre de Victoria Salazar, a quien le ofreció el apoyo del Estado mexicano. Ese apoyo será la reparación integral del daño a las víctimas de este crimen. Y justamente hablando de violencia contra las mujeres, vamos a ver esta historia que encontró el reportero Juan Pablo Becerra Acosta. Son 2 casos de mujeres que están peleando muy fuerte para que sus casos sean tratados con perspectiva de género. Daniela, de 37 años, y Carla, de 35, tienen cosas en común. Desde hace años, ambas hubieran querido saber golpear, así como lo hacen hoy estas otras jóvenes. Las 2 hubieran querido saber atacar, así. Me hubiera gustado tener esa fuerza en ese momento, de tener como esa energía de decirle, no te vas a meter conmigo. Yo hubiera querido, además de la fuerza, tener el conocimiento de qué hacer, a dónde pegar, porque él lo sabía perfectamente para hacerme daño y yo no tenía absolutamente conocimiento de nada. Daniela y Carla hubieran querido saber defenderse desde hace tiempo porque tienen algo más en común. Ambas fueron víctimas de violencia, víctimas de agresiones de sus parejas. Los 3 años, 10 meses que yo me mantuve cerca de él, prácticamente todos los días fue una tortura. Estando embarazada me puso una pistola en la cabeza, me cortó la mano. ¿Por qué te puso una pistola en la cabeza? ¿Qué? Pues por su afán de querer controlarme,
de que yo hiciera lo que él quería que hiciera en todos los aspectos, en dirigirme a ciertas personas que él quería, en que pensara como él quería, vestirme como él quería. Tengo marcas aún en mis piernas, luego de prácticamente 3 años de aquella agresión. Y fueron muchísimas veces, no solo una. Al principio lo hacía solo en la cara y después en el cuerpo, porque decía que así ya no se me iba a ver. Daniela, quien tiene una hija de 2 años, ha sido víctima de un abogado penalista, su expareja de 32 años, a quien teme, aunque él esté preso desde enero del 2020. El 18 de marzo, la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México emitió opiniones técnicas sobre el caso de Carla para que el trabajo de la Fiscalía se haga con perspectiva de género. Mes y medio antes de eso, el 4 de febrero pasado, el Congreso de Ciudad de México ya había aprobado, por unanimidad, un exhorto urgente a la Fiscalía para que atienda, precisamente con esa perspectiva, los casos de Daniela y Carla, ya que eso puede garantizar penas más largas para sus agresores. El caso de Carla es muy similar. Ella es trabajadora del IMSS, enfermera con estudios de relaciones internacionales, madre de un niño de 2 años y tiene el mismo miedo, que su agresor, de quien sufrió todo tipo de vejaciones, quede libre. Después de todas las denuncias que yo hice no han sido manejadas con perspectiva de género, que a pesar de que actualmente mi agresor se encuentra ya en el reclusorio, yo temo por mi vida, por la de mi hijo, por toda mi familia. Las mujeres no tendríamos que estar aprendiendo a dar golpes, a defendernos, porque no debería de haber violencia hacia nosotras y hacia nadie. Y bueno, ya lo veíamos, hubo un exhorto que hizo el Congreso de la Ciudad de México a la Fiscalía Capitalina para atender ambos casos. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Les preguntamos sobre el seguimiento de estos 2 casos y nos dijeron que no tienen aún una respuesta, pero que todos los exhortos se atienden. Ya veremos. Bueno, pues ojalá ese exhorto funcione. Autoridades federales aseguraron 2 predios en Ecatepec utilizados para extraer combustible de forma ilegal. Ahí están las imágenes. En los predios se han encontrado entre 200 y 250 contenedores, cada uno con 1,000 litros de capacidad. Los predios estaban conectados y junto tenían pues una superficie superior, estos predios, a los 7,000 metros cuadrados. Los predios fueron asegurados después de reportes de olor a gasolina desde el lunes de esta semana, allí en la colonia El Charco. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, describió así este aseguramiento. Huachicoleo de dimensiones industriales. Se trata de una cuestión, un desmantelamiento industrial, o sea, es algo que va más allá de lo común. Estamos acostumbrados a encontrar huachicol de una manguera y de ahí sacan, etc. No, vean la cantidad. Es más allá de lo que siempre se ve normalmente. Bueno, y una de las primeras acciones que tomó precisamente este gobierno fue precisamente el tema del huachicol. Pero pues ya ve, estamos en el año 3 y obviamente pues algo pasa con el tema del huachicol, que de esta manera pues estamos viendo cómo se trabaja para robar el combustible. Autoridades de Protección Civil descartaron cualquier riesgo de explosión. Los 2 predios asegurados son vigilados por 122 elementos federales apoyados con 7 drones de las Fuerzas Armadas, de la Marina. Además, en la zona han sido desplegados más de 300 elementos de la Guardia Nacional, mientras que personal de Pemex trabaja una vez más para reparar la toma clandestina y detectar pues el rumbo de las conexiones. Son estas cifras, de acuerdo con el reporte diario de homicidios elaborados por el Gabinete de Seguridad, pues marzo es hasta el momento, apenas terminó ayer, el mes más violento pues del año. En todo marzo se han reportado 2.444 homicidios, el promedio fue de 78.8 homicidios por día. Estas cifras pues, son de víctimas reportadas por las fiscalías estatales, las dependencias federales. Y una de estas personas, una de las personas que está en ese reporte murió el martes durante un enfrentamiento a balazos en el municipio de Tamuín, en San Luis Potosí. Fue muy cerca del Palacio Municipal, también sorprendió a Claudio Vega. ¿Quién es Claudio Vega? Es un candidato a diputado por Movimiento Ciudadano, ahí precisamente en ese estado, en San Luis Potosí. El señor Claudio Vega estaba por grabar un spot cuando ocurrió la balacera.
nombre es Claudio Vega Roque, oriundo de Tamuín. Tengo 49 años, hijo de Damaso Vega Juárez y Fausta Roque. Mi nombre es Claudio Vega Roque, oriundo de Tamuín. Tengo 49 años, hijo de Damaso Vega Juárez y Fausta Roque. Y bueno, pues hay como uno queriendo la cosa, alejarse de la zona, tratar de guarecerse. Una persona murió producto de ese enfrentamiento. Según la Fiscalía de San Luis Potosí, fue un ataque directo y los dos atacantes lograron escapar, mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano, el señor Claudio Vega, informó más tarde que pues él estaba a salvo. Y aquí en la Ciudad de México, desde temprano comenzó el operativo de seguridad con motivo de las celebraciones de Semana Santa en Iztapalapa. Por segundo año consecutivo, la alcaldía no va a recibir los millones de fieles que acuden a ver la Pasión de Cristo. Se colocaron vallas metálicas, se cercaron los accesos de la Catedral del Señor de la Cuevita, donde se va a significar la 178 representación del Vía Crucis de Semana Santa, que va a ser a puerta cerrada. Además, está suspendida la venta de bebidas alcohólicas desde hoy, los días 2 y 3, en la demarcación. El gobierno capitalino acordó con las autoridades religiosas que los actos litúrgicos se van a realizar con no más del 30% de aforo por cada templo. Pero bueno, pese a los contagios del coronavirus y las recomendaciones de las autoridades, más de 30,000 personas acudieron al mercado de la Viga. Aglomeraciones en todos los pasillos, largas filas para entrar. Cientos de personas llegaron desde la madrugada porque abre a las 2 de la mañana. No hubo distancia entre los compradores, por supuesto, tampoco gel antibacterial ni toma de temperatura en los accesos. La mayoría de las personas decían que estaban ahí para mantener la tradición. Las autoridades esperan por lo menos 15,000 visitantes por día. Bueno, pues ni modo, ¿no? Y también el Centro Histórico de la Ciudad de México se vio verdaderamente abarrotado el día de hoy. Kimberly, muchas gracias. Gracias, Manuel. Buenas noches. Nos vemos mañana. Pues Jueves Santo y así está la playa de Acapulco. ¿Qué le digo? Como otras playas en el país, de acuerdo con la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero, la ocupación hotelera es del 31%, 31%. La renta de condominios, también una parte comercial muy importante en Acapulco, al 45%. Y el uso de playas, pues restringido para ciertas actividades, pues como acampar, no más faltaba. El cierre es a las 6 de la tarde. El uso de cubrebocas es obligatorio. Bueno, pues hay turistas a los que simplemente pues eso no les preocupa, ¿no? Las playas también de Veracruz, allá en el estado de Veracruz, pues se espera ocupación hotelera que pues alcance hasta un 70%. Frente frío número 47 tiene rachas de viento que alcanzan los 90 kilómetros por hora. Ha provocado un fuerte oleaje. Precisamente por este oleaje, 2 turistas han muerto en Tuxpan. Bueno, con esto vamos a una pausa. Regresamos con la información deportiva. También vamos a regresar con la respuesta que dio la Casa Blanca pues a estas indignantes imágenes que vimos anoche de cómo pues los traficantes de migrantes pues tiraron tiraron a 2 pequeñitas, 3 y 5 años en la frontera de nuestro país con Nuevo México. Volvemos. Anoche presentamos estas imágenes, son del momento en el que 2 niñas de 3 y 5 años de edad pues se cruzan la barda que hay en la frontera de Santa Teresa, en Nuevo México, y pues cruzar es un decir. Estas niñas iban acompañadas de 2 traficantes de personas. Uno les ayuda a llegar a la cima de la barda que mide unos 4 metros de altura, pero después pues dejan caer a las 2 niñas y las abandonan. Estas 2 niñas fueron rescatadas finalmente por la patrulla fronteriza y están a salvo. Hoy le preguntaron sobre estas imágenes a la vocera de la Casa Blanca y esto respondió. I've seen the video, and I think any of us who saw the video were incredibly alarmed by the steps of smugglers. The inhumane way smugglers abuse children while profiting off parents' desperation is criminal and morally reprehensible. This is not the time to come. You should not send your kids on this treacherous journey that these smugglers are preying on vulnerabilities in these communities. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana. Se queda con ¿Qué importa? Tenga muy buenas noches. Descanse.